Bueno, hola, soy Jimena Falco, neumonóloga en el Sanatorio Güemes, y en este momento voy a hablar un poco de EPOC. Bueno, estas son las guías principalmente de las cuales está hecha la clase, ¿sí? De la GES-EPOC, bien, de las guías de la LAT y del GOLD 2017, y hay cambios del 2018 que los voy a hablar a continuación en la clase. Bueno, veamos un poco cómo se hablaba o qué se hablaba cuando se hablaba de EPOC varios años atrás, ¿sí? Fíjense en un reporte de 1995 de la American Thoracic Society, donde se llamaba a la EPOC como una enfermedad, ¿sí?, definida por la presencia de la obstrucción al flujo aéreo causada por la bronquitis crónica y el enfisema, ¿sí? Fíjense cómo antiguas definiciones de EPOC enfatizaban esto, los términos enfisema y bronquitis crónica para definir a la EPOC, ¿sí? Recordemos, el enfisema es la destrucción de paredes alveolares, ¿sí?, crónica, y que genera espacios aéreos que aumentan el espacio muerto en el pulmón. Y la bronquitis crónica, donde son estos episodios frecuentes de bronquitis en individuos expuestos al tabaco, ¿sí? La bronquitis crónica asociada al tabaquismo. Entonces, ¿qué es la EPOC en sí? Bueno, definiciones más nuevas lo que hacen es enfatizar en la limitación persistente, ¿sí?, al flujo aéreo. Usualmente es progresiva y se asocia a una respuesta inflamatoria en la vía aérea ante la exposición a partículas o a gases nocivos, ¿sí? Y las exacerbaciones y comorbilidades que presenta cada paciente influyen en la gravedad de la enfermedad. Esta es la prevalencia, ¿sí? Este esquema nos demuestra la prevalencia de EPOC en Latinoamérica, ¿sí?, como en el estudio platino. Entonces, los resultados del estudio platino, ¿sí?, y PEPOCOL indican una prevalencia de individuos mayores de 40 años del 14,5 y 8,9% respectivamente. ¿Qué mecanismos se desencadenan, ¿sí?, en la limitación al flujo aéreo? Bueno, lo que hay es inflamación, ¿sí?, en la pequeña vía aérea, ¿sí?, con impactos mucosos, aumento en la resistencia de la vía aérea y destrucción de parénquima y paredes alveolares, disminuyendo lo que es la función elástica del pulmón. Todo esto lleva a que haya limitación en el flujo aéreo. La EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo, es una enfermedad prevenible y tratable, es importante en salud pública debido a los costos, y genera un alto costo de salud pública, es una importante causa de morbimortalidad. Su impacto es sistémico, no es solo pulmonar el impacto en la EPOC. La principal causa de la EPOC es el tabaquismo, y entre el 15 a 20% de tabaquistas desarrollan EPOC clínicamente significativa, y más del 90% de los pacientes con EPOC son tabaquistas. La EPOC resulta así de una interacción entre genes y medio ambiente, y no todos los pacientes con igual carga tabáquica desarrollan EPOC, sino que se da en aquellos con predisposición genética o años de vida transcurridos, ¿sí? Lo que tiene es que nosotros no podemos saber previamente quién va a desarrollar EPOC o no, ¿bien? Pero bueno, recordemos que la principal causa es el tabaquismo. Aquí tenemos un esquema donde están todos los componentes o principales componentes del tabaco, ¿bien? ¿Y el tabaco qué hace? Genera una inflamación en la vía aérea, generando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde hay daño bronquial, ¿sí?, y daño alveolar, muchas veces, llevando una obstrucción al flujo aéreo. Además causa compromiso extrapulmonar, ¿sí? Puede haber enfermedades concomitantes, y todo esto lleva a una discapacidad progresiva y a la muerte del paciente, ¿sí? Es una enfermedad progresiva. En cuanto a los genes, hay genes que están asociados, ¿sí?, que se conocen como ser el déficit familiar severo de alfa-1 antitripsina, que es un inhibidor de proteasas. Actualmente es el principal factor de riesgo genético documentado para desarrollar. Y otros genes están siendo estudiados,
bien, como su relación con la enfermedad, como genes de metaloproteinasas asociados a la declinación de la función pulmonar. En cuanto a la edad y sexo, la prevalencia es similar tanto en hombres como en mujeres, aunque hay estudios que sugieren que el sexo femenino sería más susceptible a los efectos del tabaco. Y la exposición, bueno, el tabaquismo, como decíamos y lo recalcamos nuevamente, es el mayor factor de riesgo para desarrollar EPOC, tanto en pipa, marihuana, de segunda mano, siempre hay riesgo de enfermedad. Tabaquismo y embarazo, importante porque aumenta también el riesgo fetal, ¿bien? Y en cuanto al medio ambiente, la exposición laboral a polvos orgánicos o inorgánicos, sustancias químicas en países sin regulación presentan mayor riesgo de EPOC, así como la exposición a biomasa, ¿sí? Recordemos expuestos a humo de leña, a trabajar muchas horas en parrillas, expuestos al humo, ¿bien? Que es la biomasa, pacientes predispuestos pueden generar EPOC, desarrollar EPOC. En cuanto a las comorbilidades, bueno, la osteoporosis, ¿sí? Hay inflamación sistémica, hay aumento de interleuquina 6, TNF-alfa, anemia por trastornos crónicos, los pacientes pueden cursar con síndrome metabólico, dislipidemias, hipertensión, un estado inflamatorio, diabetes, disfunción musculoesquelética, depresión y enfermedades cardiovasculares, ¿sí? La EPOC es un factor de riesgo para aterosclerosis y complicaciones cardiovasculares. Y además, riesgo aumentado de cáncer de pulmón. En un estudio, ¿sí? El Heart Lung Study, el BEF1, ¿sí? O volumen expiratorio forzado en el primer segundo, es un factor independiente de complicaciones cardiovasculares en EPOC, ¿sí? Por cada 10% de caídas en el BEF1, la enfermedad cardiovascular se incrementa un 28%. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico para saber si un paciente puede tener EPOC? Bueno, ¿quiénes podemos considerar que puedan tener EPOC? Bueno, aquellos pacientes con disnea crónica o expectoración frecuente e historia de exposición al tabaco o a factores de riesgo para desarrollar EPOC, como decíamos, los polvos orgánicos, inorgánicos, exposición a biomasa. Ahora, necesitamos de la espirometría, ¿sí? La espirometría con la presencia de una relación BEF1-FBC menor a 70 nos confirma la presencia de limitación al flujo aéreo, ¿sí? De obstrucción. Y dentro de las claves en el manejo del EPOC, ¿sí? Tenemos que determinar también el nivel de limitación al flujo aéreo, ¿sí? Y el impacto de la enfermedad en el paciente, así como su estado de su salud, ¿sí? El riesgo que tenga de futuros eventos, y la gravedad del paciente o su severidad de enfermedad, en orden a poder tener una decisión en el tratamiento que vamos a instaurarle al paciente. Y siempre tener en cuenta enfermedades concomitantes, ¿sí? Como la enfermedad cardiovascular, musculoesquelética, síndromes metabólicos, ¿sí? Estas comorbilidades siempre tienen que estar evaluadas y hay que tratarlas en el paciente, ¿bien? Ahora, como decíamos, la espirometría es útil para establecer el diagnóstico ante sospecha clínica de EPOC. ¿Sí? En un paciente en el que tenemos sospecha de EPOC, vamos a solicitar la espirometría. En esto, una relación BEF1-FBC menor a 70 postbroncodilatadora nos confirma la presencia de limitación al flujo aéreo y por lo tanto nos va a hacer el diagnóstico de EPOC. El grado de reversibilidad no se recomienda para el diagnóstico. Sabemos que hay pacientes EPOC que tienen cierta reversibilidad del flujo aéreo y que siguen siendo pacientes con EPOC. Bien, entonces, ante síntomas como falta de aire, crónica o expectoración frecuente, y exposición al tabaco o exposición ocupacional, polución ambiental, la espirometría nos va a ayudar para hacer el diagnóstico de EPOC. Entonces, vemos una espirometría normal, bien, una relación BEF1-FBC de 0,80, un BEF1, volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 4 litros, con una capacidad vital forzada de 5 litros, tenemos una espirometría normal, y en este caso vemos cómo disminuye la relación BEF1-FBC, recordemos menor a 70, indicado obstrucción, tenemos de 56, con un BEF1 de 1 litro 800 y una FBC de 3 litros 200. Nos da un patrón obstructivo. Este patrón obstructivo y los antecedentes de tabaquismo del paciente o de exposición más los síntomas nos dan el diagnóstico de EPOC. A su vez,
contamos con la radiología, y vamos a evaluar la radiografía de nuestro paciente. En este caso vemos una radiografía de tórax normal, y observen cómo muchas veces, no en todos, pero muchas veces en los pacientes EPOC, podemos ver la hiperinflación, hiperinsuflación del pulmón, ¿sí? Lo que vemos es un tórax elongado, fíjense la silueta cardíaca, cómo está elongada, aumentan los espacios intercostales, horizontalización de las costillas, aplanamientos diafragmáticos con algunas digitalizaciones. Esto nos da un signo indirecto de atrapamiento aéreo, ¿bien? Ahora, otra de las cosas que vamos a evaluar, otro de los estudios que vamos a pedir a nuestro paciente, es un test de marcha de 6 minutos. Este test de marcha lo que permite es analizar el impacto de las distintas terapéuticas que vamos a utilizar, por ejemplo, a brindar a nuestro paciente con EPOC. Documentar si el paciente requiere oxigenoterapia domiciliaria, ¿sí? Si tiene un valor inferior a 86% de saturación de oxígeno, y también es útil al titular el requerimiento de oxígeno si el paciente lo necesita. Evaluaremos también la disnea, ¿sí? Estos pacientes que decimos disnea no explicable, vamos a caracterizar esta disnea. Vamos a utilizar, por ejemplo, la escala de disnea del MMRC, donde un grado 0 es el ahogo o falta de aire ante actividad o ejercicio físico intenso, grado 1, al caminar rápido, o subir una escalera o una pendiente suave, grado 2, al caminar en lo plano más despacio, o que otra persona de la misma edad, o debe detenerse al caminar su propio paso en lo plano. Grado 3, ahogo o falta de aire que obliga a detenerse al caminar una cuadra o después de unos minutos en plano. Y grado 4, ahogo o falta de aire al bañarse, vestirse o que no le permite salir de su casa. Bien, y otra de lo que vamos a evaluar es el CAT, ¿sí? O COPD Assessment Test, donde el paciente, mediante esta grilla, va a puntuar su sintomatología. Por ejemplo, va a puntuar de 0 a 5, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Cómo es la EPOC que padece? Si nunca tose, ¿sí? El paciente lo va a puntuar de 0 a 5, si nunca tose o si siempre está tosiendo, si no tiene flema o si tiene el pecho todo el tiempo con mucosidad, si no tiene opresión en el pecho o si siempre tiene la opresión. Esto lo va a puntuar el paciente y nos va a dar una evidencia, si vamos a tener un número concreto para ver cómo se siente nuestro paciente en cuanto a su EPOC. Así es como vamos a ir a clasificar a nuestros pacientes con EPOC. Una vez que tenemos la sospecha diagnóstica, evaluamos con la espirometría, vemos si hay comorbilidades, cómo se encuentra nuestro paciente, vamos a ir a clasificarlo, ¿bien? Entonces sabemos que la espirometría, vamos a tener una confirmación del diagnóstico con su espirometría, y evaluaremos la limitación al flujo aéreo, ¿sí? Tenemos una espirometría con un BEF1 FBC, una relación menor a 70, ya tenemos el patrón obstructivo, y el BEF1 lo que va a hacer es evaluar la severidad de la limitación al flujo aéreo, ¿sí? Y se van a puntuar del GOL 1 al GOL 4. ¿Sí? GOL 1 al GOL 4 hablamos de espirometría, de la limitación al flujo aéreo mediante la espirometría. Un GOL 1 va a tener un BEF1 mayor a 80%, GOL 2 del 50 a 79, GOL 3 de 30 a 49 y un GOL 4 menor a 30% de BEF1 del predictor. Evaluamos la historia de exacerbaciones, ¿sí? Mayor a 2 exacerbaciones, ¿sí? En el año, o una, pero que llevó a que el paciente requiere internación, o que no haya tenido internaciones, o que haya tenido hasta una exacerbación. Y luego los síntomas y riesgos de exacerbaciones, ¿sí? Vamos a evaluar en nuestro paciente la disnea y el CAT, ¿sí? Los puntos que da nuestro paciente, si tiene menor a 10 puntos o mayor a 10, estos veíamos del Assessment Test. Bien, entonces, tenemos, para dejarlo más en claro, el GOLD 1, 2, 3, 4, que solamente va a evaluar la espirometría, la severidad de la espirometría. Luego tenemos el GOLD A, B, C y D, donde lo que nos vamos a focalizar es en los síntomas del paciente y en la historia de exacerbación. Ya no vamos a mirar la espirometría, sino que vamos a focalizarnos para decir si es un GOLD A, B, C o D en los síntomas del paciente con la disnea y el COPD Assessment Test, y la historia de exacerbaciones. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Para clasificarlos y evaluar una terapéutica. Entonces, tratamiento, ¿sí? Esto de evaluar la terapéutica. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento en el paciente con EPOC? Vamos a querer reducir los síntomas que tenga el paciente y los riesgos.
¿sí? Los síntomas. Reducir los síntomas, por ejemplo, de disnea, aumentar la tolerancia al ejercicio y el estado de salud, el status, ¿sí? El estado del paciente, que no sufra esta disnea, que no presente tanta intolerancia al ejercicio. Vamos a tratar de reducir los síntomas de nuestro paciente. Y queremos prevenir también la progresión de enfermedad, prevenir y tratar las exacerbaciones y reducir la mortalidad. Ante todo, siempre que tenemos a nuestro paciente con EPOC, es lo principal que vamos a focalizar, ver si el paciente sigue fumando o no, porque sabemos que es una enfermedad progresiva y si continuamos teniendo a nuestro paciente expuesto a la noxa, ¿sí? Al tabaco, a la exposición ambiental, esto, más que hagamos tratamiento, va a ser más difícil. Entonces siempre vamos a focalizar en la cesación tabáquica. Una vez que estamos trabajando con la cesación tabáquica, a su vez vamos a trabajar en reducir los síntomas, prevenir exacerbaciones y darle un tratamiento a nuestro paciente. Pero siempre focalicemos en la cesación tabáquica. Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿cuál es la piedra angular? O sea, la base del tratamiento de nuestro paciente EPOC va a ser la broncodilatación, ¿sí? Entonces, tenemos, para hacerlo más esquemático, tenemos los SABA, son los beta-agonistas de corta duración, los SAMA van a ser los anticolinérgicos de corta duración, corticoide inhalado, corticoides ¿sí? Inhalados, anticolinérgicos de larga duración, son los LAMA, ¿sí? SAMA es de corta duración, LAMA, larga duración, long action, los LAVA, beta-agonistas de larga duración, los ultra-LAVA, tenemos el indacaterol, son aquellos que actúan por más de 24 horas, los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Estos son todos los medios, o sea, la broncodilatación, el tratamiento broncodilatador y los corticoides inhalados. Ahora, grupo A, recordemos, bueno, luego vamos a hacer un resumen, pero recordemos estos del paciente grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Si volvemos, ¿sí? Con el esquema, tenemos los pacientes grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Vamos a guiarnos en la sintomatología. Fijémonos que en el grupo C, en el grupo A y grupo C, tenemos una disnea en la escala de BMMRC que nos va de 0 a 1 y un CAT menor a 10 puntos del COPD Assessment Test. Bien, la sintomatología, esto que puntúa el paciente, tenemos de menos de 10 puntos. Y si tenemos hasta una exacerbación en el año que no requiere hospitalización, tenemos pacientes en el grupo A. Si ya es más exacerbador, lo tenemos en el grupo C. Si es un paciente con más síntomas, tiene más disnea, fíjense que es una escala de MMRC mayor o igual a 2, con un CAT donde lo puntuamos mayor o igual a 10. Hasta una exacerbación va a ser del grupo D, más de 2 exacerbaciones o una internación va a ser del grupo D. Bien, entonces así es como evaluamos, tenemos pacientes grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Vamos a ir a evaluar el tratamiento. Grupo A, ¿qué vamos a elegir en el grupo A? Un broncodilatador. Vamos a indicarle siempre, acá estoy hablando siempre consejo antitabáquico, evaluar el contexto clínico del paciente, lo laboral, la exposición, y ver, ahora sí, elegir un broncodilatador. Vamos a dar el broncodilatador y vamos a evaluar su efecto. Según su efecto podemos continuarlo, suspenderlo o probar una clase alternativa de un broncodilatador. ¿Sí? Por ejemplo, un LAMA. Elegimos un LAMA, lo evaluamos, el paciente responde bien, mejoraron sus síntomas, se puede continuar. Si refiere que no tiene total mejoría, podemos suspenderlo o probar una clase alternativa de otro broncodilatador. Pacientes grupo B. Estos pacientes que ya son pacientes más sintomáticos, recordemos que estamos en la otra parte del cuadro de los pacientes con más disnea, ¿sí? Mayor o igual a 2, la disnea del MMRC, mayor a 10 lo que puntúan de los síntomas, COPD Assessment Test, tenemos hasta una exacerbación. En estos pacientes vamos a elegir un broncodilatador de acción prolongada, ¿sí? Vamos a elegir un LAVA o un LAMA, y si persisten los síntomas podemos realizar la broncodilatación dual combinando LAVA-LAMA, ¿sí? Esto lo vamos a hacer según el paciente, pero de primera elección vamos a elegir un broncodilatador de acción prolongada. Pacientes del grupo C, ¿sí? Menos síntomas que el grupo B, más exacerbadores. Bien, más exacerbación, vamos a elegir un LAMA, nuevamente, si no responde, si vemos que el paciente no se siente totalmente
mejor de los síntomas o de la exacerbación, vamos a probar la terapia dual, como es ser el LAMA-LABA, y como tercera opción, no elegida principalmente, pero bueno, al tener un paciente exacerbador podemos probar un LABA con corticoide inhalado, ¿sí? Ya que el paciente del grupo D sintomático, ¿sí?, más exacerbador, lo que tenemos es la elección en primera instancia de la broncodilatación dual, LABA con LAMA, ¿sí?, combinado. Evaluamos en el paciente, ¿sí? Si tenemos más exacerbadores, los síntomas son más persistentes, ¿sí?, podemos probar LABA-LAMA, agregar el corticoide inhalado, y considera roflumilast o acitromicina trisemanal si el paciente además tiene un BEF1 menor al 50% del predicho, bronquitis crónica, ¿sí? En exfumadores también muchas veces podemos considerar un macrólido en esto de síntomas más persistentes y exacerbadores frecuentes. Pero vean, como siempre, podemos ir y venir en los tratamientos. Que el paciente evolucione favorablemente o se mejora la sintomatología, podemos desescalar y probar retirar el corticoide inhalado y ver si se mantiene mejor con la terapia de broncodilatación dual. Entonces, a modo de resumen, tenemos los pacientes del grupo A, ¿sí?, pacientes Gold A, broncodilatador, podemos suspenderlo, prolongarlo o cambiarlo. Grupo B, ya elegimos uno de acción prolongada, un LABA o un LAMA, ¿sí? Si persisten los síntomas o el paciente no siente total mejoría, podemos combinarlos, LABA-LAMA. Grupo C, elegimos un LAMA de primera instancia, podemos combinarlo si hay más exacerbación, el paciente no presenta mejoría con el tratamiento, y evaluar también que podemos utilizar corticoide inhalado. En grupo D, LABA, LABA-LAMA, como primera opción, la terapia de broncodilatación dual, y podemos evaluar agregar el corticoide inhalado, ¿sí?, en pacientes con más exacerbaciones, considerar roflumilast o los macrólidos según la espirometría también y el riesgo de bronquitis crónica. Ahora, ¿cuándo utilizamos oxígeno, cuándo indicamos el oxígeno crónico a nuestros pacientes EPOC? Bueno, definimos a los pacientes con requerimientos de oxígeno crónico cuando tienen hipoxemia arterial, ¿sí?, presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio, una saturación menor a 88, o la saturación de oxígeno, perdón, la presión arterial de oxígeno entre 55 y 60, ¿sí?, con falla cardíaca derecha o aumento de lobulia, ¿sí?, el hematocrito. Y indicamos oxígeno crónico domiciliario para mantener una saturación siempre mayor al 90%. Bien, y en 60-90 días evaluamos nuevamente si el oxígeno continúa siendo indicado y si está siendo efectivo. ¿Qué ocurre esto? Porque hay pacientes que muchas veces se internan por una exacerbación de POC, terminan requiriendo oxígeno crónico domiciliario, y una vez que ya continúan y evolucionan favorablemente de la exacerbación, muchas veces normalizan la saturación sin requerir más tiempo de oxígeno crónico. Por eso es que de 60 a 90 días hay que volver a evaluar en el paciente cómo se encuentra su gasometría arterial. Ahora, tenemos predictores pronósticos, ¿sí?, en nuestro paciente POC, como decíamos, el BEF1, que muchas veces está relacionado con los riesgos de enfermedad cardiovascular, la disnea, la hipoxemia, la hiperinflación, la malnutrición, el test de marcha de 6 minutos y la calidad de vida del paciente. Todos estos son predictores pronósticos. ¿Pero qué se vio? Es mucho más útil utilizar el BODE, ¿sí? El BODE es mucho más útil que, por ejemplo, el BEF1 solo como variable pronóstica. Entonces, el índice BODE nos da una puntuación, ¿sí?, nos da un puntaje, donde un punto equivale a 34% de mortalidad de todas las causas y 62% de mortalidad de causa respiratoria. ¿Qué es lo que puntúa el BODE? ¿Sí? Tenemos el BODE. ¿Qué BODE? La B es de Body Mass Index o índice de masa corporal, la O de obstrucción, ¿sí?, el BEF1, el valor del BEF1, la D de la disnea mediante la escala de Bemer-C, y la E de el test de marcha, ¿sí?, 6 Minutes Walking Test, en donde vemos cuánto es lo que caminó. Bien, y esto nos va a dar un puntaje, 0, 1, 2 y 3. Bien, para ver las causas de mortalidad. O tenemos el BODEX, donde cambiamos la E
por exacerbaciones graves, ¿sí? Si no tuvieron exacerbaciones graves, de 1 a 2 o mayor a 3 exacerbaciones graves. Y vemos una puntuación en escala de Bode de 0 a 2 puntos, la supervivencia estimada en 4 años es de 82%, 3 a 4 puntos 69%, 5 a 6 puntos 60% y de 7 a 10 puntos 25%. Es muy importante porque nosotros podemos marcar la supervivencia de nuestro paciente, y esto también es muy útil a la hora de poder presentar o evaluar si nuestro paciente está en condiciones de ser evaluado para un trasplante de pulmón, ¿sí? El paciente que ya tal vez pudimos lograr que ya no fume, si el consejo antitabáquico fue bueno, la intervención en la cesación tabáquica fue buena, el paciente ya no fuma, está en tratamiento, pero es un EPOC severo, y vemos mediante la puntuación de Bode que su supervivencia estimada es muy baja, ¿sí? O estamos en 7 a 10 puntos, y es del 25%, ya podemos evaluar que nuestro paciente tal vez sea un candidato para un trasplante de pulmón. ¿Bien? Ahora, otra de las cosas que tenemos en cuenta en nuestros pacientes POC es que puede cursar con una exacerbación, como decíamos, exacerbador, no exacerbador, cuántas exacerbaciones presenta. No, ¿qué es la exacerbación en sí? Es un evento agudo caracterizado por un aumento en la disnea, tos y expectoración, ¿sí? Volumen o purulencia. Estas exacerbaciones lo que hacen es empeorar el curso natural en la enfermedad. Por eso es que la tenemos tanto en cuenta si nuestro paciente es exacerbador o no. Y la principal causa de exacerbación en un paciente POC es la infección respiratoria, ¿sí? Siempre diferenciemos exacerbación de lo que es, por ejemplo, una neumonía, derrame pleural neumotórax. Un paciente que se interna con una neumonía, aunque sea POC, no es una exacerbación, ¿sí? Sino que tiene una neumonía. Ver siempre enfermedades no pulmonares, muchas veces pueden ser disnea, o el paciente se encuentra con mayor disnea y tos, y puede ser por una arritmia, una insuficiencia cardíaca, trastornos de ansiedad, o que esté con tratamiento sedante o beta bloqueante que también simulen una exacerbación. Pero bueno, lo importante de la exacerbación es que empeora el curso natural de la EPOC. Entonces, etiologías en la exacerbación de la EPOC, el 80% es de infecciosas. En la cabeza tenemos las bacterias, ¿sí? Tenemos el Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella y Pseudomonas. Los virus y otros como clamillas o micoplasma. De las no infecciosas tenemos la contaminación ambiental, la exposición muchas veces a bajas temperaturas, mala adherencia al tratamiento, hay pacientes que exacerban porque no adhieren al tratamiento broncodilatador de causas desconocidas. Ahora, si bien nombramos a la pseudomonas, no todo paciente POC tiene riesgo de una infección por pseudomonas, sino que los de principal riesgo para desarrollar infección por pseudomonas, que van a ser infecciones más graves y que requieren un tratamiento antibiótico más prolongado, serán deterioros en la función pulmonar, que tengan un BF1 menor al 30% del esperado, presenten bronquiectasias, que hayan tenido aislamiento de pseudomonas en una exacerbación previa, que tengan colonización, ¿sí? O tratamiento antibiótico los 3 meses previos. Estos pacientes vamos a tener en cuenta que pueden tener una nueva exacerbación o una exacerbación por pseudomonas. Tenemos que estar atentos frente al tratamiento que les vamos a instaurar. Ahora, la exacerbación de POC de manejo ambulatorio, ¿sí? En toda exacerbación de POC hay que aumentar la frecuencia de broncodilatadores de acción corta, ¿sí? Como el salbutamol, ipratropios, las combinaciones. Un aerosol o nebulizado. En presencia de aumento del volumen y purulencia del esputo, utilizar antibióticos, ¿sí? Ahora, ante el empeoramiento de la disnea, agregar prednisona vía oral, ¿sí? 30 a 40 miligramos día, 7 o 14 días, en general con 7 días es suficiente, o sus equivalentes. Y la consulta y tratamiento precoz con antibióticos y esteroides sistémicos acortan el periodo de recuperación de la exacerbación de la EPOC. Entonces, elegimos terapia broncodilatadora, salbutamol, ipratropio, o combinados, fenoterol, ipratropio, salbutamol, ipratropio. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer primero las nebulizaciones cada 30 minutos, ¿sí? Hasta por 3 veces, y luego el mantenimiento de 4 a 6 horas, o 6 a 8 horas si es dipratropio, pero bueno, siempre tener en cuenta que lo que vamos a aumentar son las dosis de los broncodilatadores de acción corta. Muchas gracias por su atención.